El tizón tardío. Mildiu, o roya, es una enfermedad que afecta a diferentes cultivos, destacando el tomate y la papa. Sus primeras apariciones se documentaron en la tempranía del siglo XIX en México en la zona del Valle de Toluca, por lo que se cree que es su país de origen. Su propagación a través del mundo fue rápida debido a la intensificación del comercio entre las dos grandes masas continentales. Desde su aparición, la enfermedad ha devastado sembradíos y provocado grandes pérdidas económicas en muchos países. Pero hubo uno, en el que provocó una auténtica catástrofe. Irlanda, en el que, a mediados del siglo XIX la papa era uno de los pilares de la dieta de los campesinos, los cuales, al momento de la aparición de la plaga, estaban padeciendo la dureza de la legislación económica inglesa, dirigida a someter los reductos de resistencia de los que surgían brotes rebeldes, un conflicto que para ese momento llevaba varios siglos y de los que aún hoy quedan resquicios. La explotación de las tierras irlandesas, por ejemplo, eran un monopolio de los terratenientes ingleses, que exportaban a Inglaterra la mayoría de los cultivos de cereales, los cuales eran vitales para el consumo inglés, debido a los aranceles que la corona había puesto a la importación del resto de Europa, y dejaban la patata para alimentar a los irlandeses. Lo que provocó la gran dependencia de los locales de ese tubérculo, y se encontraron con la negativa de los ingleses a suministrar otros cultivos para el consumo de los irlandeses, hasta en los más duros momentos de la escasez de alimento. La llamada hambruna de la patata provocó que en pocos años Irlanda perdiera la mitad de su población, entre enfermedades causadas por la desnutrición y la emigración. Se estima que solo a los Estados Unidos migraron cerca de 2 millones de irlandeses, la cual junto a la de los italianos, fueron las dos grandes migraciones europeas que ayudaron al rápido aumento de la población estadounidense en el siglo XIX y XX. La enfermedad también causó estragos en Escocia, aunque fueron menores. También golpeó a la práctica totalidad de los cultivos de Europa, pero al no padecer las duras restricciones inglesas, la carencia de patatas fue rápidamente compensada con la ingesta de otros alimentos. Cuando la crisis alimentaria comenzó a generar relevancia internacional, la reacción inglesa fue enviar 200.000 soldados para contener los disturbios, lo que inevitablemente provocó brotes de violencia con la hambrienta población local. Los corresponsales internacionales enviaban desoladores reportes sobre la dramática situación que se vivía en la isla, como el siguiente reportaje publicado en el diario español, El Constitucional de Palma. Esto es un catálogo fúnebre de hambre y muerte, desde el principio hasta el fin. En esta desgraciada ciudad, los pobres mueren como las bestias envenenadas. Una apatía horrorosa como la que caracteriza a los individuos tocados por la peste les tiene aletargados. El hambre ha destruido todos los gérmenes de las generosas simpatías. La desesperación ha sumido en la inanición a los habitantes, todos aguardan la muerte con indiferencia y sin temor alguno. No hay una sola cabaña en la que no haya entrado la muerte. Se ven familias enteras tendidas sobre miserables jergones de paja podrida, devoradas por la fiebre, y nadie llega a humedecer sus labios ni a prestarles el socorro más pequeño. El marido muere al lado de su mujer y ésta le sigue al poco tiempo. El mismo paño cubre a los cadáveres y a los vivos sin que esto lo sepan o lo deploren. Los ratones acuden a buscar su presa en medio de tantos horrores y nadie turba su festín. Los padres entierran a sus hijos en algún rincón oculto sin exhalar un suspiro. Tumbas ignoradas que nunca serán regadas con las lágrimas de una madre o un amigo. Parecía que la crisis conmovía a todo el mundo menos a la corona británica. Uno de los gestos más solidarios fue el de los empobrecidos indígenas americanos del pueblo Choctaw, que al enterarse de la magnitud de la tragedia, y a pesar de que acababan de pasar por su propia desgracia, el llamado Sendero de Lágrimas, recolectaron todo el dinero que pudieron, unos $170 de la época. Una cantidad muy pequeña pero un gesto inmensamente agradecido, que derivó en el hermanamiento de ambas naciones, que se ha mantenido hasta la actualidad. La crisis terminó en 1852, cuando el hongo perdió poder destructivo, ante la adaptación de las cosechas, además de que debido a la gran emigración, la demanda de alimentos se redujo. Esta crisis, sin embargo, marcó un antes y un después en el histórico conflicto entre irlandeses e ingleses, el cual se intensificaría en el siglo XX, con corrientes políticas ultranacionalistas hostiles a Londres, que derivaría en la aparición de grupos armados como el IRA o políticos, como el Sinn Féin, cuya traducción es, nosotros mismos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Conocías esta historia? Házmelo saber en los comentarios.